Y lo que comentábamos esta mañana, hemos pasado ya por el tema sintomático, tema de investigación, y cuando haces esto, el programa, da la sensación de que lo último tiene menos importancia, y no es así. Lo que pasa es que hay que colocar las cosas, no puede ser todas a la vez. Y este último bloque es, la idea era, eh, quizás, no sé si será así o igual estoy sesgado por, por mi especialidad, ¿no? Pero sí que da la sensación que el avance que ha habido en la neurociencia en los últimos años ha sido totalmente distinto al avance que hubo en neurociencias hace 50 años y da la sensación de que esto va a seguir así, ¿no? Entonces, eh, pensábamos que hablar de investigación en neurociencias pues es fundamental en unas jornadas como estas, ¿no? Y para ello contamos con el doctor Ayoce González, que la verdad es que le tengo que dar las gracias personalmente porque es un lujo tenerte en estas circunstancias y que nos hayas hecho un hueco. Es neurólogo y director y jefe de servicio de neurología y neurofisiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Eh, Cada vez que lo conozco, o sea, cuanto más lo conozco, más afín a él soy y me hace mucha ilusión que estés aquí, ¿vale? Buenas tardes, gracias Manu por la invitación, gracias al grupo por la invitación. Cuando Manu me llamó y me propuso participar en la jornada, no tuvo que decirme nada, le dije que sí. Me dijo el título de la charla, Investigación en Ciencias Neurológicas de la Necesidad a la Realidad. Le seguí diciendo que sí, cuando colgué, estaba pasando fin de semana en el sur de vacaciones, unos días, y cuando colgué dije, investigación en ciencias neurológicas de la necesidad de la realidad. Igual había que haber preguntado un poquito más antes de decir que sí, eso fue lo primero que pensé. Pero bueno, ya lo había superado, porque ahora vengo y me toca hablar después de investigación como la que hemos visto hasta ahora, y a ver cómo salvamos el escollo. Pero bueno, lo intentaremos al menos. De la necesidad a la realidad, y lo primero que uno se plantea es por qué es necesaria la investigación en neurociencias y sobre todo si realmente hemos visto cambios en la práctica de la neurología o de la neurociencia clínica, como a mí me gusta llamarlo, en los últimos años. Cuando yo decidí estudiar, bueno, estudiar no, hacer la especialidad en neurología, cuarto de medicina, año 98. Tengo la suerte que está por aquí quien desde ese entonces lleva acompañándome en gran parte del camino como amigo, que es Néstor Gutiérrez. Sabe que en el año 98, cuando uno decía que quería hacer la especialidad en neurología, tenía que escuchar lo de neurólogo, diagnostica mucho y trata poco. Neurólogo, gente rara que se pasa mucho tiempo con un paciente, pero después realmente hace poco en el día a día. Eso es lo que escuchábamos en aquel entonces. Hoy ya se escucha menos porque hoy hay pocos hospitales grandes que se planteen, cuando digo grandes digo de tercer nivel, que atienden un volumen de población importante, que no tengan un neurólogo de guardia para la atención al ictus, porque las ventanas al ictus se han ampliado y los neurólogos hemos pasado pues de ser esos especialistas a los que todo el mundo les tenía cariño y eran seres entrañables que iban con un martillo por un hospital, que era lo que pensaban de nosotros, dando nombres muy raros a los síndromes, pero hemos pasado a ser verdaderamente profesionales importantes. Y todo esto se debe, como acaba de decir Manu, al salto que ha habido en la investigación aplicada a la clínica en los últimos años. Decía el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, que el explorador de la naturaleza debe considerar la investigación cual deporte incomparable, en donde todo, desde los procederes técnicos hasta la elaboración doctrinal, constituye perenne manantial de gratas satisfacciones. El libro de reglas y consejos sobre investigación científica me parece un libro obligado para toda aquella persona que quiera dedicarse a la investigación en general, pero es que además a mí me abrió la mente a lo que era para un clínico como soy yo, que al final lo que hago en el día a día, sobre todo y fundamentalmente, es atender a personas, dar la vista atrás y ver lo verdaderamente importante de la investigación. Entonces, ¿cuál es la necesidad real de investigar en neurociencia clínica? Bueno, yo creo que en este momento del siglo XXI en el que estamos, entender que la enfermedad neurológica es importante, creo que eso ya lo tenemos claro, pero en algunas cifras, esto es un trabajo reciente, aproximadamente
3,4 mil millones de personas en el mundo, un 43% de la población mundial, sufre algún trastorno que afecta al sistema nervioso. Las enfermedades del sistema nervioso son la principal causa de carga de enfermedad medida en años de vida ajustados por discapacidad y sobre todo trastornos como el ictus, la encefalopatía neonatal, la migraña, la enfermedad de Alzheimer, que hablaremos también de la importancia de la investigación en la enfermedad de Alzheimer, las meningitis, la epilepsia, son trastornos que afectan a mucha gente y que además generan una gran carga, con lo cual la investigación es realmente necesaria. Investigación, ¿desde cuándo podemos hablar de esta necesidad de la investigación? Bueno, pues yo acabo de decir, probablemente lo que aceptamos es que el concepto moderno de la investigación en neurociencia empieza pues, con Ramón y Cajal al principio. Allí Camilo Golgi describe la tinción de Golgi, Ramón y Cajal la aplica al estudio de la neurona y empieza y descubre que las neuronas son células individuales. Y si eso lo juntamos con que, bueno, Ramón y Cajal y Camilo Golgi comparten premio Nobel en 1906 y en el mismo año 1906 en Tübingen hay otro granito en lo que es la investigación en neurociencia y es que Alois Alzheimer presenta los datos de lo que había pasado con August Deter, con el cerebro de August Deter, cuando August Deter fallece, primer paciente en el que se describe, o primera paciente en la que se describen los cambios relacionados con la enfermedad de Alzheimer, y Alzheimer, que era psiquiatra en la época de formación, estaba muy interesado en correlacionar las enfermedades que él llamaba mentales con los cambios reales que había en un cerebro. Claro, eso que hoy consideramos que puede ser, junto con la descripción de la teoría de la neurona de Cajal, el inicio de la investigación en neurociencia, casi no fue nadie a la presentación de Alzheimer. En aquel entonces había otras cosas de moda. La presentación de Alzheimer coincide con que estaba Jung hablando del psicoanálisis y todo el mundo se fue al psicoanálisis. Nadie le prestó atención a Alzheimer en la presentación de Alzheimer. Diría que había menos gente de la que hay hoy aquí en la presentación de Alzheimer. Bueno, yo no estaba, pero debía ser más o menos. Quiero decir que esto que para nosotros es fundamental, en aquel entonces todavía la investigación en neurociencia iba por otros derroteros. Era más importante pues, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Posteriormente se describen alrededor de 1924 las primeras ondas cerebrales, el primer electroencefalograma aplicado a una persona. Luego se descubren los neurotransmisores, luego el potencial de acción, 1936 aproximadamente, 1960. Y otro gran salto, como veremos en lo que ha sido la investigación en la neurociencia clínica y lo que nos ha aportado gran conocimiento sobre lo que ocurre con muchas enfermedades es las técnicas de imagen, desde los primeros escáneres hasta el desarrollo de la resonancia entre años 50 y años 70, sobre todo, primer escáner que se hace y descripción del fundamento de la resonancia, hasta llegar a hoy, seguro que no es el final, pero lo que a mí me parece lo más parecido a ciencia ficción que yo he visto en el ejercicio de neurología, que es el tratamiento del temblor esencial con procedimientos de ultrasonido focal de alta intensidad guiado por resonancia, de lo que hablaremos al final. Pues todo ha sido un proceso, pero un proceso que nos ha llevado hasta hoy, que empezó en 1900, que hace 125 años. En realidad, en ese lapso de tiempo es donde podemos decir que se ha desarrollado toda la neurociencia clínica como tal. ¿Cuáles son los 7 problemas o los problemas fundamentales que tiene hoy en día la investigación en neurociencia? Bueno, pues que tenemos que cambiar la forma de hacer neurociencia. Hasta ahora la neurociencia se ha basado mucho en pequeños grupos investigando y dando sus resultados y hay que dar un salto hacia grandes grupos que compartan conocimiento y que pueda avanzarse más rápidamente. Hemos visto ejemplos de lo que se puede conseguir con grupos multidisciplinares en los que se incluyan varios perfiles profesionales. Para poder crear escaleras de datos, que cada grupo de investigación aporte esos datos que nos permitan conocer el paso siguiente y de ahí el paso siguiente, e ir avanzando, dando pasos hacia arriba y sumando conocimiento del que tenemos para poder obtener mejores resultados. Claro, también hay que crear modelos predictivos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la enfermedad del sistema nervioso tiene unas particularidades. Investigar sobre el sistema nervioso tiene además en muchas ocasiones sobre el cerebro consideraciones éticas, con lo cual habría que disponer de modelos predictivos fiables que nos permitan saber qué va a pasar cuando se investiga o cuando tenemos determinados procesos sobre los que estamos actuando. Pero eso tiene un problema y es la dificultad de la simulación del cerebro. Sabemos que aunque hay que crear modelos computacionales, no siempre es sencillo y nos encontramos con esos retos en la práctica clínica. Pero además es que nosotros creo que tenemos otro problema y es
cuál es la clasificación y cómo podemos crear modelos de las enfermedades cerebrales. Muchas veces gran parte de los diagnósticos de nuestras enfermedades son diagnósticos clínicos y como diagnóstico clínico están sujetos a variabilidad y tanto en la forma de presentarse como en la forma que nosotros tenemos de diagnosticarlo y eso hace que a veces sea complejo incluir ese tipo de trastornos para crear un proyecto de investigación, sobre todo cuando no hay marcadores fiables, que veremos que es otro de los problemas que tenemos, que es el biomarcador en el sistema nervioso. Luego, ¿cómo hacemos modelos de estas enfermedades? Porque muchas veces nos basamos en modelos animales, en los estudios preclínicos, que no siempre son extrapolables al ser humano y es difícil, por cuestiones además éticas, crear modelos de enfermedades cerebrales en el ser humano y eso nos dificulta, si no tenemos, como habíamos dicho antes, modelos predictivos adecuados, dar un paso en la investigación en neurociencia. Tenemos que desarrollar tecnología inspirada en el cerebro, es otro gran reto de la neurociencia hoy en día y que ser capaz de desarrollar esta tecnología inspirada en el funcionamiento del sistema nervioso que nos permita dar un paso más en la investigación. Y por último, el trabajo con la sociedad. Al final, de lo que se trata es de poder crear o poder investigar o poder desarrollar investigación que tenga un impacto real en la sociedad. Probablemente esos sean los retos actuales a los que se enfrenta la investigación en neurociencia y es que tradicionalmente, además, lo que entendemos por investigación, o lo que entendíamos, menos mal que ya no es así, por investigación, era alguien en un laboratorio haciendo cosas muy extrañas y eso era el científico, el investigador. Claro, pero nosotros lo que necesitamos, que es lo que hacíamos los clínicos muchas veces, era la investigación clínica. Los ensayos clínicos ya se han desarrollado un montón de moléculas, vamos a dársela a una persona, a ver qué pasa, ensayos bien diseñados, y esa brecha entre la investigación básica y la investigación clínica hacía que se tardara y se sigue tardando tiempo, pero estaba como esa brecha en la que estaba todo muy parcelado, muy separado. Y un gran avance ha sido la definición o la descripción, por decirlo de alguna manera, de la neurociencia translacional, que nos permite unir o hacer más fluida esa comunicación entre la investigación básica y la investigación clínica. Al final, la neurociencia translacional pues, se trata de facilitar ese traslado de la investigación básica hacia una aplicación clínica que realmente nos permita desarrollar, como decíamos antes, aspectos innovadores que tengan una aplicación en la sociedad. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos clasificar o cómo podemos subdividir los pasos en la investigación translacional? Pues básicamente lo mismo que hacíamos, pero de una forma más coordinada. Efectivamente, vamos a seguir diferenciando esos modelos o esas fases de investigación básica en la que se definen los mecanismos o los objetivos, las dianas terapéuticas, los mecanismos fisiopatológicos. De ahí vamos a pasar a una traslación a estudios en humanos, esas fases en las que saltamos de la investigación básica a la investigación preclínica y ya luego el traslado a los pacientes, a la práctica diaria y a la comunidad. Esos son los diferentes pasos que podemos, bueno, que podemos definir a la hora de tener en la cabeza cómo desarrollar investigación translacional. Pero estos pasos, que aquí parece que son lineales, realmente no son lineales. Realmente tenemos siempre que tener en cuenta que el paciente está en el centro, que todo lo que nosotros hacemos, todo el sentido que tiene la investigación, el sentido que tiene, por supuesto, la práctica clínica es encontrar soluciones al paciente y por eso el paciente tiene que estar perfectamente involucrado en toda la toma de decisiones y cada uno de esos pasos de la investigación translacional está interrelacionado entre sí y puede haber y debe haber comunicación entre la básica, la preclínica y la clínica, porque es la forma de poder crecer y de poder ofrecer soluciones realmente innovadoras, siempre teniendo en cuenta que el paciente está en el centro, que cuando hacemos investigación, cuando hacemos aplicación clínica, siempre tiene que ser sin perder la perspectiva de que no estamos investigando para nosotros, estamos investigando para el paciente y para poder ofrecer a la sociedad resultados y respuestas que mejoren lo que tenemos actualmente. ¿Y cuál es la realidad? Esa es la necesidad, lo tenemos claro, es necesario, es importante. ¿Y cuál es la realidad de la investigación? Bueno, la realidad de la investigación en neurociencia clínica es que hay algunos desafíos importantes. Habíamos dicho, la complejidad del cerebro humano, la complejidad en el funcionamiento, en entender los funcionamientos. Cuando uno se plantea, por ejemplo,
un trastorno que a mí me parece paradigmático de la complejidad de la que tenemos para investigarla por la definición clínica, por la ausencia de biomarcadores, la fibromialgia. Si yo quiero diseñar un proyecto de investigación en fibromialgia, me encuentro con un primer paso y es la definición clínica de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, encefalomelitis miálgica, como queramos llamarla, que además hasta tenemos dificultades entre nosotros para ponernos de acuerdo en cómo queremos llamarla, pues tenemos dificultades porque son funcionamientos complejos, no entendemos la fisiopatología y no tenemos biomarcadores. Pero es que además en las enfermedades del sistema nervioso hay una variabilidad enorme en la progresión de las enfermedades. Una enfermedad de Alzheimer que yo defino, un paciente con enfermedad de Alzheimer que yo defino de una manera, basado en los métodos que tenemos actualmente de diagnóstico, puede tener una evolución diferente a otro que también he definido como con datos o con criterios de enfermedad de Alzheimer. Y esa variabilidad en la progresión en las enfermedades neurodegenerativas, en las enfermedades desmielizantes, dificulta también la investigación en neurociencia. Pero es que tenemos limitaciones en los modelos preclínicos. Claro, nos basamos muchas veces en modelos animales que no son extrapolables absolutamente al ser humano. Y después tenemos una dificultad enorme en según qué trastornos para reclutar y retener pacientes en los ensayos. Y eso es otro problema, porque tenemos pérdidas de seguimiento que también nos dificultan crear o investigar, dar ese salto hacia la clínica. Pero bueno, no todos son malas noticias, hay muchas oportunidades. Oportunidades como, por ejemplo, las tecnologías emergentes. Hemos visto un ejemplo a lo largo de las dos comunicaciones anteriores de la cantidad de métodos de tecnologías que tenemos y veremos también cómo anteriormente otros saltos tecnológicos nos han ayudado en la investigación en neurociencia clínica. Tenemos la posibilidad o tenemos una oportunidad que es, bien, nos faltan biomarcadores, pues vamos a buscarlos, vamos a intentar encontrar qué biomarcadores tenemos para las enfermedades neurológicas, que veremos que los hay. Los enfoques de medicina de precisión, buscar cada solución para cada paciente dependiendo de perfiles biológicos determinados. Y por último, y fundamental, y vimos el ejemplo justo en la charla anterior de la colaboración interdisciplinar, tener en este caso a los ingenieros en un salón de fisioterapia, en un gimnasio de fisioterapia, trabajamos con psicólogos, trabajamos con enfermería, trabajamos por supuesto con ingeniería, con informática. Es decir, la creación de grupos interdisciplinares en las que todos nos podamos beneficiar del conocimiento que aportan todas las ramas del saber. Decía yo, ¿cómo nos ha ayudado los avances tecnológicos? Bueno, pues en ese salto que ha dado la neurología, en el que yo hablaba al principio que hace 20 años nadie nos hacía mucho caso, y que ahora uno de los principales problemas que tenemos es cómo se nos ha complicado la guardia, pues uno de esos grandes avances vino con la evolución en la neuroimagen. La neuroimagen nos ha cambiado la forma en la que entendemos el ejercicio de la práctica de la neurología y de toda la neurociencia clínica en general. Esto es un ejemplo de un TAC de perfusión, una resonancia también de perfusión, y la llegada de las técnicas de perfusión, ataque y resonancia nos permitió valorar un tejido cerebral, que es en la zona de penumbra isquémica, un tejido cerebral que tiene un flujo sanguíneo insuficiente para ser funcional, pero todavía viable. Y nos dio la posibilidad de ampliar la ventana. Cuando yo terminé la residencia en el año 2007, lo más fácil cuando te activaban un código ictus era encontrar un criterio de exclusión. Había una ventana de 3 horas, fibrinolisis intravenosa, había un montón de criterios de exclusión y tú empezabas a hacer un interrogatorio y llegaba un momento que decía, ups, aquí llegué, no lo voy a hacer. Desestimado, 3 horas, se acabó. Así era en el año 2007, no estoy hablando de... En el año 2007 así funcionábamos. Y estuvimos así un tiempo. Luego en el 2008 se amplía la ventana terapéutica, ensayo de CAS3 a 4 horas y media. Y bueno, ya teníamos un poquito más de margen. Es verdad que si estaba por encima de 80 años, entre 3 y 4 horas y media, cuidado. Si era diabético previo, entre 3 y 4 horas y media, cuidado. Pero ya teníamos una ventana. Pero de repente ese tiny brain que nos guió a todos durante mucho tiempo, empezamos a ver que no era tan así, que a veces pasaba el tiempo y si el flujo sanguíneo había disminuido, pero no lo suficiente para que el tejido no fuera viable, podíamos resolver, podíamos todavía actuar. Y eso nos lo dio el TAC de perfusión y de hecho, hoy en día es raro que una persona con un ictus de menos de 24 horas de evolución no decidamos que hay que hacerle algo, lo que sea. Ya veremos el qué, pero hasta las 24 horas, TAC de perfusión, rezo de perfusión donde la tenga, y según si el tamaño del infarto es pequeño y el tejido de penumbra grande, da igual que hayan pasado 4, 6, 8 o 10 horas. Core del infarto pequeño, penumbra grande y oclusión de gran vaso, trombectomía mecánica.
Es decir, la tecnología, los avances en investigación, en este caso en neuroimagen, cambian de verdad la práctica de la medicina y en este caso cambian una especialidad. Pero no solo a nosotros, los avances en resonancia han permitido establecer y ver las resonancias con neuronavegador, las coordenadas en las que puedes actuar sobre sobre un área del cerebro en concreto. Veremos al final algo de lo que yo decía antes del tratamiento con ultrasonido focal de alta intensidad y la resonancia te ayuda a determinar la diana y en esa diana focalizas el aumento de temperatura y lesionas solo un área de 5 milímetros en el interior del cerebro. Y todo eso gracias al avance en neuroimagen y cómo nos permite navegar. Pero también la tractografía. ¿Cuánto ha ayudado la tractografía en las intervenciones quirúrgicas? Porque permite saber dónde están los tractos cerebrales y poder hacer intervenciones respetando los tractos cerebrales. Esto es cómo avanza la neuroimagen y cómo cambia la práctica de una especialidad gracias a los avances tecnológicos. Pero no solo en la radiología, en la medicina nuclear. Hoy en día tenemos la posibilidad, cuando durante mucho tiempo teníamos la idea, y así algunos de nosotros nos formamos, que la enfermedad de Parkinson era un diagnóstico clínico y que no había grandes pruebas que te permitieran ver si realmente había un trastorno en la vía neuroestriada, pues resulta que se describe el DAT-SCAN, medicina de un SPECT de medicina nuclear, que te permite ver si hay asimetrías en los putámenes y te permite identificar personas que además de clínicamente tener un síndrome, oye, pues hay una correlación con pruebas, en este caso de medicina nuclear. O en el caso del PET de glucosa, en el que también se puede ver cómo hay alteraciones en el metabolismo cerebral que están relacionados con las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, los avances en neuroimagen, los avances científicos en neuroimagen cambian de verdad y tienen una aplicación en la práctica clínica y nos cambian a nosotros la forma en que hacemos la medicina clínica. Neuroimagen nos ha cambiado y ahora después viene otra parte que a nosotros como neurólogos clínicos nos cambia, que es la presencia de biomarcadores. Uno de los retos de los que yo hablaba antes es que no tenemos biomarcadores, no tenemos o no teníamos grandes biomarcadores. A muchos de nosotros nos habría encantado que nuestra especialidad hubiera tenido, pues bueno, como tienen los endocrinos, TSH, T4 libre y, oye, y todo resuelto. La insuficiencia renal, urea, creatinina y está todo claro. El infarto agudo de miocardio, CPK, troponina y tengo claro si hay un infarto o no. Nosotros a veces estamos ahí a pie de cama diciendo, bueno, pero tiene un ictus, no tiene un ictus, ¿qué será esto que está pasando? No teníamos grandes biomarcadores. Bueno, no los teníamos, pero se han ido desarrollando en los últimos años diferentes biomarcadores en diferentes trastornos neurológicos que ya van teniendo aplicación en la práctica diaria. Tanto es así que en algunos trastornos como la esclerosis múltiple ya los biomarcadores o algunos de los biomarcadores están incluidos dentro de los criterios diagnósticos, pasando de un enfoque más clínico puro a un enfoque más biológico de la enfermedad. Y eso también nos ayuda a mejorar el diagnóstico. Un biomarcador, bueno, pues es alguna variable que esté presente en mecanismos, que esté alterada en los mecanismos fisiológicos o patológicos, y si la medimos y conseguimos medirla de forma fiable, nos puede ayudar a entender dónde estamos en el proceso de la enfermedad. Los biomarcadores en la neurociencia clínica se han utilizado para el diagnóstico precoz, para medir la progresión de la enfermedad y para medir la respuesta a tratamiento. Y eso nos ayuda realmente a diagnosticar antes, y si diagnosticamos antes trastornos como los que afectan al sistema nervioso, que generan una gran discapacidad, tenemos una ventana de oportunidad. Si además somos capaces de medir la progresión de la enfermedad, eso nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo está yendo bien o no, junto con los marcadores de respuesta a tratamiento. Biomarcadores, bueno, pues tenemos sobre todo en los últimos años en las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, el beta-amiloide, la tau fosforilada. Espero, de verdad que espero que a lo largo del 25, principios del 26, ya en el uso clínico diario podamos empezar a tener biomarcadores en sangre y no depender de la punción lumbar, sobre todo después de la aprobación de los fármacos antiamiloides,
que ahora también nombraré, y cómo nos puede cambiar eso, la parte en la que vamos a, lo que vamos a necesitar de investigación y lo que va a significar en la clínica. Sobre todo los biomarcadores tienen una gran trayectoria en la esclerosis múltiple, primero las bandas oligoclonales, ahora ya incluidas dentro del seguimiento los neurofilamentos de cadenas ligeras. También en la enfermedad cerebrovascular se han descrito biomarcadores y relacionados con los tumores cerebrales. Diferentes trastornos en los que los biomarcadores nos van a ayudar a trasladar ese enfoque tan clínico que yo hablaba antes que era un reto, porque son difíciles de diagnosticar algunas enfermedades y heterogeneidad, a un enfoque más biológico. Pues como decía, marcadores de varios en las enfermedades neurodegenerativas, ya he dicho, la proteína tau fosforilada, el beta-amiloide, los neurofilamentos que parece que también van a tener mucha utilidad en el seguimiento de las enfermedades neurodegenerativas, bandas oligoclonales y neurofilamentos, también en la proteína glial fibrilar ácida en la esclerosis múltiple, en la enfermedad cerebrovascular, los neurofilamentos, claro, los neurofilamentos a lo mejor es lo que más cerca podría estar de ese biomarcador de enfermedad neurológica que siempre hemos buscado. ¿Por qué? Porque los neurofilamentos, bueno, son proteínas del citoesqueleto de las neuronas que siempre se elevan cuando hay daño neuronal. Cuando hay daño neuronal se libera el neurofilamento y podemos medir ese incremento de los niveles de neurofilamentos que, aunque no sea específico, porque vemos que en varias enfermedades sí que puede estar aumentado, pero sí que puede ser un biomarcador que nos ayude a saber que hay daño neuronal. La proteína S100 y la enolasa específica neuronal, algunos biomarcadores de estrés oxidativo, también en los tumores intracraneales, pero sobre todo ver cómo el desarrollo de nuevos marcadores nos cambia a nosotros la forma en la que entendemos el proceso de enfermar, porque ya no tenemos que basarnos solo en esos criterios clínicos, sino que podemos tener un sustrato biológico que nos ayude y que nos ayude a tomar decisiones. Pero ¿qué desafíos hay en la investigación de biomarcadores? Porque claro, si durante tanto tiempo nos han faltado biomarcadores y estamos tan ilusionados y llevamos tanto tiempo esperándolo, es que algunas dificultades tiene. Y lo primero es que, claro, las enfermedades neurológicas tienen mecanismos fisiopatogénicos complejos. Creo que un gran ejemplo lo vemos con la enfermedad de Alzheimer. Durante un montón de años pensábamos en el amiloide como una de las dianas clave de la enfermedad de Alzheimer, y ahora que tenemos fármacos que resulta que limpian muy bien el amiloide cerebral y luego el efecto clínico quizás no va aparejado a esa reducción del amiloide. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos fisiopatogénicos son complejos y seguramente no nos vale con un único biomarcador, o un único biomarcador se nos queda corto. Pero después también muchas veces nos encontramos datos discordantes entre estudios experimentales y clínicos, y por eso es tan importante, como decía yo antes, esa comunicación entre los diferentes equipos y la investigación translacional. Luego los diagnósticos clínicos son deficientes, no por nada, sino porque son tan difíciles de realizar. Ponía yo el ejemplo de la fibromialgia, y tan variables que no siempre es fácil tener un diagnóstico clínico claro, y si el diagnóstico clínico no es claro, cuando vas a buscar un biomarcador, claro, es que a lo mejor estás incluyendo pacientes que no tienen exactamente lo que tú creías que tenían. Luego, que ha sido una constante en el estudio de biomarcadores, hay falta de puntos de corte que estén bien definidos y establecidos, y que muchas veces lo que te encuentras es que hay investigación de diferentes grupos en la que cada uno te da un punto de corte diferente, y luego trasladarlo a la clínica es complejo. Veíamos antes lo difícil que es desde que uno empieza a investigar, en este caso tecnología, pero muchas veces también fármacos o biomarcadores, hasta que realmente se puede utilizar en la práctica diaria. Y luego los altos costos técnicos que tiene, por ejemplo, los neurofilamentos, que ahora probablemente sea, como decía, lo más parecido a un biomarcador de enfermedad neurológica, lo que cuesta implementarlo porque también tiene costes técnicos. Hay que o comprar, en el caso de que haya que comprar, cuando se hacían con tecnología Simoa, pues Simoa, ahora que parece que se pueden hacer con una tecnología diferente, pero los reactivos también tienen un coste y no siempre son fáciles de implementar. Y la tercera rama de la investigación, más allá de la tecnología, que ya la hemos abordado, ya tenemos la neuroimagen, tenemos los biomarcadores, es los fármacos. Cómo las innovaciones en fármacos nos ayudan a cambiar esa percepción que había de que el neurólogo no podía tratar gran cosa, y hoy en día tratamos un montón de cosas. Esto solo como ejemplo, entre el 2018 y el 2023 se autorizaron 32 indicaciones nuevas de fármacos en neurología en 5 años, mucho más de lo que nos pasaba antes. Y no solo eso, sino que ayer justo nos encontramos con una noticia que a mí a partes iguales me da
alegría porque tenemos herramientas y preocupación por cómo lo vamos a implementar. Yo que tengo la suerte de poder gestionar un servicio en un hospital con una población de referencia de casi 400.000 personas, pienso en cómo vamos a ser capaces de afrontar lo que supone, y también me da un poquito de pánico, que es que se autoriza ayer, condicionada, eso sí, el lecanemab como primer anticuerpo monoclonal por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Yo les decía antes, recoge y limpia el amiloide, y al limpiar el amiloide lo que hace es mejorar el pronóstico. ¿Qué problemas tiene desde el punto de vista del funcionamiento del día a día? Y viene enlazado con lo que hemos hablado ahora de los biomarcadores. No voy a entrar en el precio porque todavía falta la regulación del precio. Me preocupa más cómo vamos a gestionar, que claro, lo primero es, nos cambia el paradigma actual de diagnóstico, porque hasta ahora el diagnóstico en general en la enfermedad de Alzheimer, a pesar de que hay biomarcadores, los biomarcadores pues, no se utilizan en la totalidad de la población, sino que en perfiles determinados de pacientes. Claro, ahora ya, si vas a tratar con un fármaco antiamiloide, lo primero es que hay que confirmar que hay amiloide, con lo cual vas a necesitar patología de amiloide que hoy todavía es en Canarias mediante punción lumbar, porque además no tenemos posibilidad de hacer PET de amiloide. PET de amiloide, que sería con medicina nuclear, el problema es que como el trazador, el amiloide, no lo fabricamos aquí, se pierde por el camino, va perdiendo, y no podemos hacer PET de amiloide hoy en día, al menos aquí. Con lo cual, el diagnóstico de la amiloide va a ser mediante punción lumbar. Y después, evidentemente, mientras antes tratemos, mejor. Con lo cual, ese abordaje clásico de se me olvidan las cosas hasta que el mini-mental o algún estudio neuropsicológico más en profundidad en pacientes seleccionados no caiga, no me planteo nada, es que a lo mejor tenemos que cambiarlo un poquito, porque claro, si yo subjetivamente noto que mi memoria no es la que es y luego voy a ser capaz de tener un tratamiento, claro, pues a lo mejor voy a tener que buscar el amiloide en un grupo de población más alta, y eso nos genera dificultades. Por lo tanto, la investigación en neurociencias nos pone también en retos en la práctica diaria que antes no teníamos, que está muy bien, porque tenemos posibilidades de tratar, pero que tenemos que ser capaces de integrarlo todo para que las cosas funcionen. Los ensayos clínicos tienen diferentes retos también y oportunidades. La gestión de datos y la tecnología a veces es una complicación, el cumplimiento regulatorio, habíamos visto el reclutamiento y retención de pacientes, pero sobre todo sí que me gustaría nombrar los que yo creo que esos son los retos específicos de los ensayos clínicos en neurociencias. Habíamos dicho ya varias veces una comprensión limitada de la biología subyacente, dificultad en el diagnóstico de los procesos, la falta de biomarcadores y modelos de enfermedad y la complejidad en el diseño de ensayos clínicos. Esos retos son los que tenemos que salvar para poder realizar ensayos clínicos adecuados. ¿Cómo ha avanzado la atención a las personas con trastornos neurológicos? Bueno, me voy a nombrar 3 o 4 nada más. Uno, la enfermedad de Alzheimer, ya me he centrado un poquito. Tenemos ya anticuerpos monoclonales, no voy a desarrollarlo mucho más. Hemos pasado de un enfoque clínico a un enfoque biológico gracias a los biomarcadores, que seguramente pronto los tendremos en sangre, a poder tratar con fármacos antiamiloides. Y claro, me falta, porque eso fue de ayer, los fármacos antiamiloides de ayer, pero todo esto es lo que hay en el 2024, lo que hay en ensayos en enfermedad de Alzheimer. Todavía esperamos que haya avances en un futuro relacionados con el tratamiento. Luego la esclerosis múltiple, es decir, cuando yo terminé la residencia, que debe ser más o menos por aquí, por el 2007, para esclerosis múltiple nos manejábamos con los interferones y el copaxone. Eso era lo que teníamos. Pero es que desde 2010 hasta hoy, el número de fármacos que ha ido creándose, innovando, la innovación terapéutica en esclerosis múltiple ha hecho que hoy sea raro el día en que vemos un brote. Brotes ya casi no vemos en las guardias. Yo me acuerdo de, no había guardia, cada par de guardias había algún paciente con brote, y ya hoy ver brotes es difícil. Eso gracias a la innovación terapéutica, gracias a la investigación. La enfermedad cerebrovascular, lo conté al principio, hemos pasado de una visión nihilista. En el año 95 se publica el NINS Trial, donde por primera vez se utiliza el fibrinolisis, y en estos 30 años la ventana terapéutica la hemos ampliado a 24 horas. Los neurólogos estamos de guardia en el hospital, y además con guardias malas, que nos lo iba a decir a nosotros cuando elegimos la especialidad en aquel entonces. Y por último, ya voy terminando, este es bueno, un poco el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Hitos importantes
la estimulación cerebral profunda, las terapias avanzadas, las bombas de duodopa, la duodopa subcutánea, duodenal, pero sobre todo lo que a mí, como les decía, me parece lo más parecido que yo he visto a ciencia ficción. En este vídeo, si me pones el primero de arriba, por favor, vemos la mano derecha, paciente con temblor esencial. Ah, se ve, se tiembla, ¿no? Se nota bien. ¿Me pones el de abajo? ¿Cómo se lleva la botella? Al llevar la botella, el temblor, temblor claro, un temblor que le dificulta, ¿vale? Después de 2 horas y media en la resonancia, la mano derecha ya prácticamente no tiembla, bueno, no tiembla, hace algún movimiento, alguna sacudida, pero no tiembla. Y sobre todo en la botella, la de abajo, la última, por favor, vemos la diferencia después de 2 horas y media en resonancia. ¿Cómo? Seleccionando la coordenada, aumentando la temperatura mediada por resonancia, ultrasonido focal de alta intensidad y en 2 horas y media, algo para lo que no había tratamiento, temblor esencial, tenemos tratamiento, un tratamiento que es eficaz. De verdad, y lo repito porque a mí cuando empezamos con esto me resultó llamativo, es lo más parecido a la ciencia ficción que yo he visto en el sentido de que como desde fuera localizas la coordenada y eres capaz de lesionar una estructura de 5 milímetros con resonancia, sin incisión, solo haciendo que los haces de temperatura confluyan en un sitio para aumentar la temperatura solo en ese sitio. Y luego voy a dar para atrás. Y ya para terminar, déjenme que diga 2 cosas, porque parece que investigar en neurociencias es complejo, es complejísimo, hay que tener unos grandes medios y no, no es así. De verdad que lo único que tener es curiosidad. Debe estar por aquí en la sala Juanfra. Juanfra es uno de mis doctorandos. Hoy está contento porque le han aceptado su primer trabajo de la tesis doctoral en Thrombosis and Research. Papel de las células endoteliales en el pronóstico del ictus isquémico. Se puede hacer investigación en neurociencias, lo único que hay que tener es curiosidad, ganas y dedicarle tiempo, porque sí que es verdad que nada viene del cielo, hay que dedicarle tiempo. Y sobre todo hacerlo de forma ordenada. A uno le cuesta entender cómo enfrentarse a un proyecto, simplemente hacerlo de forma ordenada. Cuando uno ordena las ideas, cuando uno lo hace de forma estructurada, cuando uno tiene una idea y la lleva a cabo, al final los resultados salen. Bueno, sí, no estamos aquí en el entorno de poder, no estamos en Harvard, no estamos en centros de alta excelencia, pero aquí se pueden hacer cosas. Lo único que hay que tener es tiempo y ganas. Al final se trata de ir poniendo piezas al puzzle. ¿Para qué? Pues para mejorar a quien estaba en el centro, que no tenemos que olvidarnos nunca, que es el paciente. Gracias.